Bueno, esta es la segunda parte del video de introducción a las ecuaciones diferenciales. Aquellos que se vinculan, porque pues, como queda en YouTube y luego la gente ahí lo busca, aquellos que se vinculan por primera vez es la segunda parte de un video que empecé. En el otro está pues, la introducción, donde se hace esencialmente la clasificación de las ecuaciones diferenciales, una clasificación muy general. Y bueno, esta es la continuación. Ahí viene al final un ejemplo que está muy curioso. Espero que motive a algunos a estudiar cosas como con la hidrodinámica de los ríos, ¿no? Entonces, adelante, síganlo viendo y disfrútenlo mucho, por favor. Entonces, vamos a ver, pues ya saben ahí cómo son algunas cosas. Ahorita les pongo un ejercicio, pero vamos a tratar de resolver pues, unas ecuaciones. A ver cómo se hace esto con las ecuaciones diferenciales. Para eso les propongo que empecemos por algo muy sencillo. Empecemos con una ecuación diferencial. Vamos a ver. Solución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Solución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, ven enseguida. Consideremos lo siguiente. Esto es una clase de matemática, ¿no? Más que de física. Pero consideremos lo siguiente. Supongamos que tenemos la siguiente ecuación diferencial. Tenemos que de y de x es igual a g de x. ¿Cómo se hace para solucionar esto? O sea, tenemos una ecuación que tiene una derivada y del otro lado tiene una función. Lo que sea que esa función sea, esto podría ser un seno, un coseno, una tangente, un x, un polinomio, cualquier cosa, ¿no? Hay cosas raras, los polinomios de leyenda, ahí va ahí bien raro. Pero tenemos entonces esta ecuación diferencial y nos dicen que hay que solucionarla. Entonces, solucionar la ecuación diferencial significa que se debe encontrar una función y, que al derivarla, ya saben para dónde voy, pues, de g de x. Una función, la pregunta es, ¿cuál debe ser la forma de y tal que al derivarla me dé g de x? Es lo que dice esto, ¿no? De una función cuya derivada sea igual a la función g de x. Ese es el propósito eso es resolver una ecuación diferencial, es buscar el valor, digamos, la forma funcional de lo que está dentro de la derivada. ¿Cómo debe ser y? Tal que al derivarla de g de x. Y entonces uno, ¿cómo hace para resolver esto? O sea, obviamente todos ustedes cuando ven esto dicen, no, pues para solucionarlo, dame la forma de g. Y entonces ahí te digo, si, por ejemplo, si g fuera un coseno, entonces, ¿cómo debería ser el y? Pregunta para ustedes. Si g fuera un coseno de x, entonces, ¿cómo debería ser y? O sea, búsquese una función cuya derivada sea el coseno. 3 segundos. 1, 2, 3. Seno de x más c. Muy bien, Miguel. Sí, no, Rafael, te faltó el menos obra y es seno de x más c. Qué bueno que lo ves, Miguel, y que le pones la c. Ya ahondamos un poquitito en eso. Efectivamente, uno se da cuenta que aquí la solución es y igual al seno de x. Y ahorita le ponemos la c, pero por ahorita así nomás. Tiene que ser una cosa así con seno de x porque la derivada del seno, pues es el coseno. Entonces decimos de que esta es una solución. No digas nada todavía, Miguel. Pero bueno, y aquí, pero fíjense, eso es lo que yo les mencionaba la vez pasada, que a veces las ecuaciones diferenciales son un campo de las matemáticas que es así como, ay, no encuentro el adjetivo, como que, digamos, a veces para solucionarla malamente, para solucionar las ecuaciones diferenciales, a veces se recurre a este tipo de cosas, como que tiene que tener uno un conocimiento a priori, es decir, si de y de x es igual al coseno de x, uno tendría que saber, ya vamos a ver cómo, pero como que uno
si no quisiera ponerse a hacer muchos cálculos, si ya sabe que la derivada del seno es el coseno, entonces adivina que y tiene que ser igual al seno. Pero eso es como por el conocimiento de derivadas que uno ya tiene. Entonces, no hubo que solucionar nada. Aquí no hice ningún cálculo. O sea, Miguel dijo que seno y lo probamos. Pues sí, ¿no? Porque la derivada del seno, entonces sí. Entonces es como un poco proponer cosas, ¿no? Ahí para que se solucione. No me van a creer, pero en ecuaciones diferenciales muchas veces, pero muchas de las veces se recurre a eso, al conocimiento a priori que se tiene de las matemáticas para proponer soluciones. Entonces uno plantea las ecuaciones diferenciales y entonces se miran así como de lejos, es una ecuación. Y hay gente que dice, pues mira, si le pones allí tal, te das cuenta que cuando la derivas, pues dale que está al otro lado. Es un poco de magia, o sea, así como que no, ¿cómo supiste qué era eso? Bueno, pues, porque ya conoce, digamos, tiene como un catálogo de derivadas un poco más amplio la persona en sus manos, ¿no? Bueno, pero volvamos al tema. ¿Y cómo se sabe que es seno de x? Si la derivada del seno es el coseno, ¿cómo? Bueno, pues entonces, hacer esto, como se debe encontrar una función y que al derivarla de g de x, pues entonces, ¿ustedes recuerdan el teorema fundamental del cálculo? Teorema fundamental del cálculo. Ese tiene hasta partes. Teorema fundamental del cálculo, parte uno. Es una película, así, parte uno. Parte uno. Dice ese teorema que esencialmente que las derivadas y las integrales son operaciones contrarias, ¿no? O sea, así como la suma y la resta, la multiplicación y la división, pues las derivadas y las integrales, ¿no? En esencia quiere decir de que si uno tiene la integral de una derivada, ¿sí? La integral de una derivada, observen que me salen dos de x, esto es un detalle medio bobo, pero las integrales siempre se acompañan con un operador, con un dx al final, ¿no? Entonces, la integral de la derivada, como integrales y derivadas son operaciones contrarias, pues se anulan y entonces esto nos da la misma función. Entonces, si uno en esta ecuación diferencial, o en la de arriba mejor, quiere encontrar cuál es el valor de y, la primera forma de solucionarlo es simplemente pues, hacer una integral. Es decir, si de y de x es igual a g de x, es una ecuación, lo que hagamos de un lado hay que hacerlo del otro para mantener la igualdad. Entonces aquí podemos hacer la integral de y de x a un lado y debe ser igual a la integral de g de x del otro lado. Por el teorema fundamental del cálculo parte 1, sabemos de que la integral con la derivada son operaciones contrarias y se anulan, entonces eso nos da y debe ser igual a la integral de g de x. Esto es una integral, como bien ustedes ven, indefinida. Es una integral indefinida. Entonces, en el caso en particular, es que no puedo usar particular todavía. Digamos, si g de x es igual al coseno de x, como les estaba mostrando, pues entonces aquí diríamos de que y es igual a la integral del coseno de x, y entonces cuando uno hace esta integral, ahí otra vez, ¿y cuánto es la integral del coseno de x? Pues es seno de x, y como la integral es indefinida, entonces ahí sale lo que dijo Miguel, como la integral es indefinida, entonces esto queda indefinida a una constante. Esa constante es muy, muy importante. ¿Sí? Es una parte clave de las ecuaciones diferenciales. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes ven nuestra ecuación diferencial original y tenemos de que de y de x es igual a g de x, pues resulta que si y es igual a una función, que eso se llama una función primitiva. Si g de x es la función, el resultado pues, a lo que es igual a la ecuación diferencial, entonces podemos llamar g mayúscula a la función que va a ir dentro de la derivada. Entonces, si en la ecuación diferencial, como uno le calcula la derivada a y, eso sería lo mismo que calcularle la derivada
a g de x. Voy a abrir aquí un paréntesis, a g de x. Pero da lo mismo calcularle la derivada solo a g de x que calcular la derivada a g de x más una constante, porque la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, de alguna forma, g de x y g de x más c arrojan la misma solución, porque derivar una constante no hace nada. Entonces, se dice de que, por ejemplo, aquí como podemos ver, las funciones, voy a poner aquí x, entonces en nuestra ecuación diferencial que tenemos de ejemplo, si esta es la ecuación diferencial de y de x igual a coseno de x, y vimos por acá que la solución es y igual, una de las soluciones es y igual a seno de x, o sea, que viene así, ¿no? Seno de x. Bueno, esta es una solución, pero también otra solución de la ecuación diferencial podría ser un seno de x que está desplazado hacia arriba o desplazado hacia abajo. ¿Sí? Cualquiera de estas. Entonces, si ustedes notan, el valor c puede tomar cualquier valor. O sea, c es una constante indefinida. O sea, podría ser 1, 2, 3, 4, raíz de 8, no sé, lo que sea. Y todos van a ser solución. Entonces, cuando uno está resolviendo ecuaciones diferenciales, en realidad, hacer estos cálculos te da una solución, pero en realidad no te da una solución, te da una familia de soluciones, todas igualititas, solamente que quedan desplazadas por una constante. ¿Cómo hace uno para decantarse de todas las infinitas soluciones que aparezcan por una? Pues en ese caso, en la ecuación diferencial se dice de que se aplica en las ecuaciones diferenciales hay que aplicar una condición inicial. Entonces, si esta es la solución de la ecuación diferencial, por ejemplo, pues y igual a seno de x más c, para decantarnos por una de todas ellas decimos de que, por ejemplo, si, si f, perdón, si y de 0 es igual a 1, a esto se le llama la condición inicial. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrarla? Hay que encontrar el valor de la C, porque el valor de la C es el que nos va a definir cuál de todas estas C nos va a ser solución. Entonces, en esta condición inicial, bajo esta condición inicial, entonces uno dice, pues ya está fácil. Si Y es igual a seno de X más C, la solución de la ecuación diferencial, y no conozco la C, pero sé que Y de 0 es igual a 1, pues lo único que basta es reemplazar los valores, pues para encontrar cuánto vale C, pues Y vale 1, X vale 0, seno de X, pero X vale 0, más C, seno de 0 es 0, entonces C es igual a 1. Entonces, la ecuación diferencial de y de x igual al coseno de x. Bajo la condición inicial, entonces se dice con y de 0 igual a 1, la solución es y igual al seno de x más 1. Muy bien. Tapo allí. ¿Lo ven todos? ¿Vamos bien? Espero no estarlos enredando. Si me pueden escribir allí, sí. Todo claro, claro. Espero que sea claro como el agua, clarísimo. Muy bien, pues así se hace. Para estas ecuaciones bien sencillas, ¿no? Ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no? Estamos en solución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces no se les olvide la constante y entonces ahí viene el dato. Siempre que tengamos una ecuación diferencial, si queremos encontrar, si queremos encontrar una solución particular de la ecuación diferencial, entonces necesitamos conocer las condiciones iniciales del problema. Anótenlo en su libreta. Entonces, para encontrar una solución particular a una ecuación diferencial, se necesita
conocer las condiciones iniciales. Fíjense cómo uso las y no la condición, condiciones iniciales. Entonces, aquí viene más o menos como en el álgebra. Ustedes recuerdan que, bueno, para no embarrar un poco las cosas. Entonces, si uno tiene una ecuación diferencial de primer orden, entonces solamente necesita una condición inicial. Si tiene una ecuación diferencial de segundo orden, como la que les estaba mostrando al final de la segunda clase, ahorita caemos en ese caso, pues entonces necesitan, para encontrar la solución particular, o sea, de todas, dejar solo una, para encontrar la solución particular, pues entonces se necesitan dos condiciones iniciales. Es decir, el número, la cantidad de el número de condiciones iniciales debe ser igual al orden de la ecuación. Bueno, esto para encontrar una solución particular. Estoy escribiendo mucho, pero solución, escriban ustedes también allá, por favor. Una solución particular, porque hay una familia, de todas solamente una. Entonces, el número de ecuaciones el número de condiciones iniciales debe ser igual al orden de la ecuación. Ivana, ¿qué dice al inicio del segundo punto? Eso es un tachón, no dice nada. Es que me equivoqué. El número de condiciones iniciales, sí, lo siento. Es que me estoy escribiendo muy rápido, por eso está quedando la letra un poco feita. Pero, bueno. Entonces, el número de condiciones iniciales debe ser igual al orden de la ecuación. Esto también es un tachón, para encontrar una solución particular. Listo. Ok. Bueno, las ecuaciones, y aquí viene de pronto para todos, para tratar de tener a todo el público interesado, también a los que están, a los que ya son expertos en ecuaciones diferenciales. Cuidado, ¿no? Con las ecuaciones diferenciales son también de tratarlas así con pincitas, porque pues, hay que cuidar todos los detalles. O sea, observen, en la ecuación diferencial, la que tenemos, vamos a hacer aquí una rayita, en nuestro ejemplo de ecuación diferencial, que era de y de x igual a g de x, en general, ¿no? Yo lo puse ahí un coseno, pero pues para cualquier ecuación, pues también, siempre que uno esté resolviendo una ecuación diferencial, esto tiene unas, digamos, hay unos requisitos de fondo que siempre se tienen que cumplir. Y el primer requisito, no sé, para no decirlo yo, a ver, alguien que quiera opinar, si ven esta ecuación así, ¿qué tiene que cumplir y de x para poder resolver? ¿Cómo debe ser y de x para poder que esta ecuación se pueda resolver? O sea, para poder decir que la y de x que encontramos efectivamente es solución de la ecuación diferencial. Es una pregunta un poquitito más avanzada, pero a ver si alguien lo ve. ¿Cómo debe ser y de x? Mínimamente, ¿qué le tiene que pasar? Casi, Pablo, no. Y de x tiene que ser una función, lo mínimo es que su derivada exista. No integrable, sino que debe ser derivable. Y si nos ponemos así más exigentes, entonces y de x debe ser además también continua, ¿sí? Porque ustedes recordarán que las derivadas existen, o sea, en los puntos donde la función es discontinua, la derivada no existe. Ya hago ahí un break. Así me gustan tanto las matemáticas, eso es fabuloso, pero y de x debe ser derivable y continua. ¿Sí? Pues sí, porque pues, si le vamos a calcular la derivada, pues por lo menos que la derivada exista, ¿no? O sea, si aquí le ponemos una cosa que la derivada no existe y la quieres derivar, pues, ¿cómo se hace, no?
Entonces, debe ser una función continua y derivable. Entonces, solo como también como dato, pues si ustedes recuerdan, así esto es casi clase de cálculo, ¿no? Pero si ustedes recuerdan en las funciones, si uno tiene una función, ¿cómo es una función continua? Pues en una función se dice continua si los límites por la derecha y por la izquierda son iguales y además la función en el punto es igual a los límites, al límite, ¿no? Ahora sí es lo que dice la continuidad, ¿no? Es así como que el límite cuando si este es un x0, este es x, aquí tenemos la función. Entonces, en este punto acá, se dice que la función es continua si el límite cuando x tiende a x0, esto es una función f de x es igual a 0 por la derecha, es igual al límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de la misma función, y esto debe ser igual a la función evaluada en x0. Se tienen que cumplir esas tres condiciones. Es decir, el límite por aquí tiene que ser igual al límite que debe ser igual al límite por aquí, y debe ser igual a la función evaluada en el punto, ¿no? Esa es la condición de continuidad. Si eso no ocurre, lo que pasa es que las funciones, bueno, en una cosa así un poco más tosca, pues, pero si uno tiene, por ejemplo, una función que viene así como lo que veíamos del resorte. Recuerden que el resorte uno lo estira y luego llega un punto en el que ¡pum! Se quiebra. Entonces, sí, que ese era el punto cuando el resorte se quiebra. Entonces, si la función de alguna forma termina de forma abrupta, entonces uno se da cuenta cuando hace los cálculos de que la derivada como la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en cada punto, pues uno se da cuenta de que aquí la derivada existe, es esta pendiente, la pendiente de esta recta. Aquí también existe, es esta. Aquí también existe, es esta. Aquí también existe, es esta. Pero justamente en el último puntito la derivada no existe porque ¿qué pendiente, qué línea recta? A ver si sale así, o sea, si este es el último puntito, entonces vienes aquí la tangente, pero cuando llegas a este punto, ahí existen múltiples pendientes que pueden estar en ese punto. Podría ser así, hacia cualquier pendiente, cualquier línea recta pasa por ese punto, no importa la pendiente de la línea recta. Entonces, pues se dice, se dice de que la derivada en en este punto pues no existe, ¿sí? Solo hay como por recordarles algo de cálculo. Muy bien. Bueno, eso es condiciones. Entonces, ojo, las soluciones que encontremos, pues deben ser derivables y continuas, ¿no? Para poder decirle que pues, sí es solución. Les comento porque recuerdo alguna vez en una clase, en una defensa de tesis de matemáticas en mi universidad, así, un tema, un chiste, un tema bien bonito, era sobre, ¿conocen los meandros? Lo que pasa es que aquí en México casi no hay ríos, pero en Colombia hay muchos. Entonces, cuando van los ríos, siempre cuando van, digamos, bajan de la montaña y van hacia el mar, particularmente en los ríos muy largos, suelen hacer así, aquí creo que no me ven, pero suelen hacer a formar lo que se llaman, bueno, suelen ser muy sinuosos, ¿no? Entonces aquí viene el río y si tú lo ves desde el satélite, los ríos tienden a hacer cosas así, ¿no? Entonces pasan cosas curiosas porque cuando uno en los ríos se nota de que pues esto lleva una corriente y obviamente cuando la corriente de agua llega hasta aquí, llega a este punto, digamos, donde debe voltear, bueno, por la física que hay de fondo y todo eso, pero en una primera instante entonces los ríos le pegan, digamos, erosionan esta parte del terreno. A ver si hago aquí un poquito de zoom. Va así, entonces aquí viene la línea de corriente, como veremos más adelante, completo aquí el tramo del río. Entonces viene el río, viene aquí tan, y entonces viene el río así como moviéndose esto, y cuando llega aquí pues tiene que cambiar de dirección, pero cuando llega, pues como llega acá con digamos, con un impulso, pues entonces en última sobre esta zona se genera erosión, entonces los ríos tienden a ir erosionando el lugar justamente donde están las curvas. Y después de mucho tiempo, tienen que pasar años,
lo que se origina es de que erosiona, entonces los ríos se van comiendo esta parte de la tierra, así porque se van metiendo y luego, pues, pero siempre tienden otra vez a voltear. El caso es que con el tiempo se generan acá unas zonas, son como unas islas que están dentro de los ríos, o sea, este era el primer río, ¿no? Pero ya con el tiempo el río se volvió así. Y entonces, como que aísla un pedazo de tierra y queda un pedazo de tierra que quedó en medio, hay una isla en el río. A estas islas, estos islotes, pues, estos se le llaman si mal no recuerdo, ojalá no me esté yo diciendo mal, pero son los meandros. ¿Sí? Y espero que escriba así. Entonces, se crean unos meandros y en esa tesis de matemáticas, el chico de licenciatura, pues, una tesis lindísima, con unas matemáticas así muy formales, trataba de explicar un poco la formación, era un estudio particular de la formación de meandros en el río Cauca, en el Valle del Cauca de Colombia, una cosa así, el meandro que está en tal sitio, así súper aplicado. Y entonces, lo que importa aquí no es tanto la teoría, sino que cuando llegó la defensa de tesis, a mí me sorprendió mucho de que uno de los sinodales le preguntaba, tenía una ecuación diferencial, unas cosas ahí, y le dijo, oye, y tú tuviste en cuenta, él ya tenía toda su tesis, la estaba defendiendo, y dice, ¿y tuviste en cuenta? Y uno, no, que para solucionar esa ecuación diferencial, verificaste de que la solución que encontraste y todo esto, si se cumplieran tal y tal y tal condición, y el tipo así, no, pues yo no probé eso, no, siempre que tengamos ecuaciones diferenciales y siempre en general en física, hay que cuidar mucho las cosas, ¿no? O sea, vamos a ver ahorita en algo separado. 8:55, muy bien. Pero bueno. Sí, ay Dios, así, comiéndose, no, me pasó. El estudiante obtuvo grado de matemático, ¿sí? Obtuvo grado de matemático, pero obviamente ahí lo ponen a sufrir un ratito. Pero también es una experiencia para él, o sea, ese es el propósito del examen. Si no lo sabes, pues, bueno, pues al menos sirve el examen para que aprendas a hacerlo. Entonces, cumple el propósito, ¿sí? La formación académica.